Muy buenas, ¿qué tal estáis? Comenzamos con el vídeo 4 del tema 10, un vídeo en el que vamos a hacer únicamente una actividad resuelta que englobe todo lo que hemos visto hasta ahora. Esta actividad es una actividad muy simple, que por supuesto no va a ser así de fácil en selectividad, pero que nos va a servir para repasar todo lo que acabamos de ver y que lo pongamos en práctica. Mira, si leéis, dice que hay una empresa que presenta el siguiente balance de situación. Tiene un activo en el que aparece el inmovilizado, eso sería el activo no corriente, y un activo corriente formado por existencias realizables y disponibles. Por otro lado, tenemos también el patrimonio y el pasivo, es decir, los fondos propios, el patrimonio neto serían 200, pasivo no corriente 150 y pasivo corriente 70. Hasta ahí todo muy bien, nos cuadra el balance, tanto el activo total como la parte derecha del balance, y lo que nos pide es que realicemos un análisis financiero estudiando el fondo de maniobra, la situación financiera y el ratio de liquidez y solvencia. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera parte, ¿vale? Vamos a calcular el fondo de maniobra. Aquí, en esta actividad, lo hemos hecho utilizando la primera de las fórmulas que explicamos, activo corriente menos pasivo corriente. En este caso, si cogemos el activo corriente, cogemos la suma de existencia realizable y disponible, que serían 220, y le restamos el pasivo corriente, que son 70, nos da un fondo de maniobra de 150, ¿vale? Podríamos haberlo hecho perfectamente también con la otra fórmula. Si hubiéramos cogido los fondos permanentes, es decir, fondos propios y pasivo no corriente, nos daría 350 y le restamos el activo no corriente, es decir, el inmovilizado. 350 menos 200 también nos daría 150. Da igual hacerlo de una forma que de otra. Bueno, pues como el resultado de 150 es positivo, ¿vale? Pues dice que la empresa tiene un fondo de maniobra positivo, si leéis lo que pone aquí, por lo que no se encuentra en riesgo de suspensión de pagos. Es decir, con sus activos corrientes podrá pagar sus deudas a corto plazo y todavía tendrá un margen. A mí siempre me gusta aclarar luego en una segunda frase que bueno, hay que tener en cuenta tanto el realizable como la existencia por si no vendemos los productos o si no nos pagan los clientes, pero daros cuenta que aquí en este caso da igual, porque si eso ocurriera, en el disponible ya tenemos 80 que nos serviría para pagar la totalidad del pasivo corriente, que son 70, así que aquí no hay que añadir nada más, ¿vale? La segunda parte del problema, hay que calcular la situación financiera, hay que hablar sobre la situación financiera. Y en este caso, bueno, pues no hay que decir nada. Mira, dice, la empresa se encuentra en una situación de equilibrio financiero normal, la segunda de la situación estudiada. Recordad, la primera situación era la situación de equilibrio financiero total o estabilidad total, ¿vale? En el que la empresa únicamente está financiada con fondos propios, no había pasivo. La segunda era esta que aparece aquí. La tercera era una situación de desequilibrio a corto plazo, en la que había una posibilidad de suspensión de pago porque el fondo de maniobra sería negativo y la empresa podría tener problemas de liquidez. Y la última opción era cuando la empresa se encontraba en quiebra técnica o un desequilibrio financiero a largo plazo en el que todo su activo se encontraba financiado por pasivo, no había fondos propios, ¿vale? Esos eran los cuatro tipos de situaciones estudiadas. En este caso es la situación normal, la que es más habitual entre las empresas y no habría que decir nada más, ¿vale? Como consecuencia la empresa cuenta con liquidez para pagar sus deudas a corto plazo, ¿vale? Así que estupendo. Si continuamos, pues vemos que también nos pide tanto el ratio de liquidez como de solvencia. El ratio de liquidez, si recordáis, tiene que estar entre 1,5 y 2 y básicamente es muy parecido al fondo de maniobra. Nos relaciona todo el activo, todo el activo corriente con todo el pasivo corriente. En este caso tenemos una cantidad muy grande, nos da un ratio de 3. Vemos como la empresa tiene un exceso de liquidez, es decir, podría aprovechar mejor sus recursos si lo invirtiera en otras cosas. Básicamente, la empresa podría coger de esos 80 euros que tiene disponibles e invertirlos pues, en más inmovilizado para generar más rentabilidad. Básicamente se refiere a eso. Por último, el ratio de solvencia dice que también debe estar entre 1,5 y 2. Aquí lo que medía era la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a largo plazo y comparaba todo el activo, no corriente y corriente, junto al pasivo. Y en este caso el ratio pues, nos da 1,91, que está dentro del óptimo, o sea que es una situación ideal, ¿vale? La empresa se encuentra en un equilibrio financiero a largo plazo que es bastante bueno. Al final dice que como recomendaciones, ante el exceso de liquidez podemos dar la recomendación de invertir el exceso a otros activos para obtener una rentabilidad interesante. Lo hemos dicho ya cuando hemos acabado el ratio de liquidez, ¿vale? Bueno, un ejercicio, como hemos dicho, que es muy sencillo, muy facilito, que nos sirve para
recabar o ver toda la información que hemos visto hasta ahora y ponerla en práctica. Sí que tengo que deciros que no debéis preocuparos por saberos la fórmula de los ratios, porque en selectividad siempre en Andalucía aparecen todas las fórmulas de los ratios. Lo único que tenéis que saber es cuál sería el óptimo, el resultado final, entre qué números tiene que estar y lo que significa eso, es decir qué consecuencias tiene que el ratio sea 1, 2 o más de 2 y cómo se podría arreglar, ¿vale? Lo que vimos en el último vídeo, en el vídeo del tema 3, recordadlo. Pues nada más, esto es todo lo que quería comentaros y continuamos ya con el punto 4, que sería el análisis de la situación económica.